Bienvenidos a Nadie habla de esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice, las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie habla de esto. Es una terapia complementaria donde a través de ella podemos conocernos un poco más y encontrar el origen de nuestras enfermedades, su significado emocional, para buscar la forma de poder curar. Todo lo que nuestros antepasados han transitado durante sus vidas también repercute en nuestro presente, y la biodecodificación nos ayudaría a encontrar esa cura para terminar con dificultades que estamos atravesando en el presente. Para que sepamos más acerca de este tema, lo tenemos a Simón, quien nos va a contar qué es la biodecodificación, para qué sirve y todo lo que necesitamos saber. Bienvenidos al episodio de hoy. Biodecodificación con Simón Fucci. ¿Cómo anda la comunidad de Nadie habla de esto? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la biodecodificación. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Y para esto lo tenemos a Simón. Bienvenido, Simón. Gracias por tu tiempo y contanos quién sos, a qué te dedicás y cómo te metiste en este mundo de la biodecodificación. Hola. Bueno, Leo, antes que nada, muchas gracias a vos por esta invitación y también gracias a todos los oyentes que están del otro lado escuchando y compartiendo este momento con nosotros. La verdad que para mí es un placer estar acá charlando de todas estas cosas que tanto me gustan. Con respecto a quién soy yo, bueno, mi nombre es Simón Fucci. Nací en Azul, pero hace ya casi 15 años que vivo en Tandil. La realidad es que vine por temas de estudio convencionales, vine a estudiar contador público para que la gente sepa, pero bueno, la vida tenía otros objetivos para mí que fui dándome cuenta sobre la marcha, por así decirlo, haciendo una mini historia de cómo fue mi vida. La verdad que toda mi vida yo fui un chico muy tímido, que se sentía muy diferente al resto, en la escuela, en los primeros años en la universidad. Como que siempre me sentía diferente, no sé explicarlo en otro término, me gustaban otras cosas, no entendía o no comprendía lo que le gustaba a la mayoría de la gente. Y bueno, ocurrió que un poco antes de mi adolescencia, creo que tenía 14 años más o menos, por un evento que tuve en mi vida, con mucho estrés, con mucha tristeza, con una época difícil para mí, ocurrió que estando de vacaciones con mi familia, empecé a percibir como si hubiese estado en otra vida. Empecé con ese pensamiento, con ese sentir que cada vez era más fuerte y la verdad que me tenía muy confundido, no entendía. En ese momento yo iba a una escuela católica y me parecía como muy extraño, existían otras vidas. Todo lo que yo había aprendido en la escuela y en los otros ambientes de mi vida me decían que no, pero internamente yo sentía que sí. La verdad que estaba como en un conflicto interno muy grande. Incluso me acuerdo de que fui con mi maestro de filosofía, intenté ir a filosofía, que sentía que era el que más chance tenía de decirme algo que podía ser real. Fui y le pregunté, y la verdad que tuve una respuesta bastante despectiva de su parte, porque me dijo: vos me estás diciendo como si vos hubieses sido San Martín, con un tono de voz bastante irónico, y después diciéndome que no, que eso no era posible. Y a pesar de eso, y a pesar de que yo era una persona muy sumisa en esa época, yo seguí por muchos años sintiendo que había vivido una vida pasada, por lo menos una. Y bueno, ya después cuando me vine a vivir a Tandil, yo hasta ese momento lo veía como una curiosidad, no lo veía como algo terapéutico, por así decirlo. Y acá en Tandil conocí a una persona que realizaba la terapia de vidas pasadas, y ahí fue como la entrada a mi mundo terapéutico, a todo lo alternativo, a todo lo complementario. Y ahí como que todo cambió para mí. Primero porque pude confirmar de manera fehaciente, por así decirlo, que era verdad que yo había estado en otra vida. También me había enterado de otras vidas que había vivido y que también esas vidas, de una manera u otra, perjudicaban un poco mi vida actual, como que traía muchas cosas de otra vida que me frenaban en esta. Tampoco me quiero extender mucho en el tema vidas pasadas porque, bueno, no es lo que venimos a la charla de hoy, aunque sí, obviamente, cuando quieras podemos hacer un programa entero sobre eso porque es un mundo totalmente apasionante y lo que me hizo entrar a mí en todas estas cosas. Pero bueno, volviendo a mi historia, en ese momento
entro en esta posibilidad de que todo, que no es como nosotros pensábamos, que hay muchas cosas ocultas que nosotros no nos damos cuenta, muchas cosas que cargamos que realmente ni sabemos que la cargamos. Y bueno, también ahí de esa forma termino encontrando lo que viene a ser la charla de hoy, que es la biodecodificación. También, aunque quede medio obvio, me inicié y estudié la terapia de vidas pasadas. También estudié psicogenealogía, que para definirlo en 2 o 3 palabras significa el estudio del árbol genealógico, que todas las vivencias de nuestros ancestros están mucho más presentes en nuestra vida de lo que nosotros pensamos. Incluso de un bisabuelo o una abuela que no conocimos en persona, todas sus vivencias, todo su estrés, todo eso lo tenemos en nuestro inconsciente y a veces nos afecta de manera, podemos decir, negativa. También hice ese estudio de todo eso. También tengo la maestría en Reiki y en registros akáshicos, que en ese aspecto mucho no me voy a alargar porque sé que en tu canal ya tuviste entrevistas sobre ese tema, así que creo que no es necesario abordar un poco de qué trata todo eso. Así que bueno, yendo a tu pregunta original de a qué me dedico, no me gusta catalogarme, por ejemplo, en decir que soy un terapeuta de vidas pasadas o un reikista o que abro registros o que soy biodecodificador, sino que más bien me gusta llamarme terapeuta integral, porque mi idea es que cuando una persona viene a mi consulta con algún tema en particular, abordarlo desde lo que convenga. Yo tengo todo este abanico de terapias, de posibilidades, y bueno, cada persona, cada consulta es diferente, pero bueno, yo lo que puedo ofrecer es un trabajo comenzando hablando desde el hoy, pasando a todo lo que es la adolescencia, la niñez de la persona, todo lo que es la vida intrauterina, sería toda la vida dentro de la panza de la madre de la persona, y bueno, ya después irnos a otra vida. Como que ese es mi trabajo, por así decirlo, ideal, arrancar y abarcar todas las posibilidades que yo manejo para la hora de sanar, de transformar o de hacer conciencia a lo que corresponda. Pero obviamente, si alguien viene con la idea de solo hacer biodecodificación o solo pasarse Reiki o lo que sea, está esa posibilidad también abierta, claramente. Yo ofrezco todo, pero siempre el consultante es el que elige qué camino tomar. Bien, perfecto. Ahí tenemos un panorama más o menos de lo que haces, a lo que te dedicas. Está buenísimo. Y metiéndonos en tema, ¿qué es la biodecodificación? Bueno, bien, antes que nada quiero aclarar que la biodecodificación es una terapia complementaria. Esto quiere decir que no es alternativa de la medicina oficial o tradicional que nosotros conocemos. Y es importante que si ustedes tienen algún síntoma o alguna sensación en particular, vayan a su médico y hagan la consulta correspondiente, porque primero que nada a nosotros los biodecodificadores o los terapeutas en general nos ayuda mucho tener un diagnóstico médico, porque es mucho más fácil para nosotros trabajar cuando alguien viene con un síntoma y un diagnóstico en particular, que venga una persona y te dice, bueno, me duele acá. Obviamente que se puede, pero siempre es mucho más fácil y mucho más rápido teniendo el diagnóstico médico oficial. Y también, bueno, ahora cuando sepan la historia de quien descubre esto, entenderán la importancia también de los diagnósticos médicos y de no reemplazar a la medicina tradicional con la biodecodificación o cualquier terapia complementaria o alternativa, como se le dice, aunque realmente son todas complementarias. Bueno, no sé si ustedes en algún momento de sus vidas se habrán puesto a pensar ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué esta enfermedad sí? ¿Por qué esta no? ¿Por qué esta persona sí y esta no? Muchas veces pensamos que es el karma, pero ¿cuántas veces hemos visto tantas personas que nosotros catalogamos como buenas sufriendo una enfermedad terminal y tanta gente que podríamos catalogar como malas con una vida sana y viviendo muchísimos años? Entonces ahí nos damos cuenta que hay 2 posibilidades: o hay algo que no entendemos, o es que Dios o el universo, o como querramos llamar, juega los dados o elige a dedo por placer. La verdad que yo no creo que esta última opción sea creíble. Yo la verdad que creo en un Dios desde la energía que es amor, y no lo veo diciendo, bueno, hoy me levanté con ganas de que tal persona se enferme y que tal persona sane y que tal persona esto y tal persona la otra.
Y bueno, ocurrió que a finales de la década del 70, un médico alemán de apellido Hammer tuvo una desgracia. En un episodio un poco raro, una bala perdida termina impactando en su hijo, que estaba de vacaciones en Italia. Y bueno, después de varios días de agonizar, este joven fallece. Lo que le trajo al Dr. Hammer y a su esposa una época muy oscura de su vida, donde había mucha tristeza. Imaginemos, la muerte de un hijo debe ser uno de los golpes más difíciles para una persona. Y bueno, después de un tiempo, este doctor, que era oncólogo, desarrolla un cáncer. Y su mujer también desarrolla varias enfermedades en las que termina falleciendo. Y el Dr. Hammer, en su consulta, empieza a hacer conciencia de que muchos de sus pacientes con cánceres parecidos al de él habían tenido acontecimientos en su vida parecidos o similares. Entonces el Dr. Hammer empieza a investigar, a analizar todos sus pacientes, pero desde otra mirada. Empieza a preguntarles sobre sus vivencias, si tuvieron algún estrés fuerte, si tuvieron alguna tristeza, algún enojo, alguna desvalorización, algún tipo de cosa que los sacaba de su vida normal. Y bueno, así es como el Dr. Hammer descubre que las enfermedades tienen un origen emocional y que muchas emociones que nosotros no podemos decir o interpretar o compartir con otra persona nos termina repercutiendo en nuestro cuerpo. La realidad es que el Dr. Hammer toma mucha fama por todo esto, mucha gente empieza su trabajo de sanación gracias a esto, pero también mucha gente lo empieza a culpar o incriminar de que muchas personas dejan de lado la medicina tradicional, qué sé yo, ante cualquier cosa la culpa era de Hammer, incluso estuvo incriminado al nivel de que estuvo en la cárcel por todas estas cosas. Tanto él como otros grandes descubridores de todo este mundo terminaron presos por ir contra el orden establecido, por así decirlo. La verdad que yo creo que el Dr. Hammer, Claude Sabat y otros grandes merecían un premio Nobel, pero bueno, también es ir contra grandes empresas y grandes formas de vida establecida que la vida no quiere hacer. Así que bueno, ya pasando a una explicación un poco más técnica, bueno, todos estos descubrimientos de Hammer se terminan convirtiendo en la nueva medicina germánica, que es la base de la biodecodificación, que después se fue complementando con descubrimientos de otros grandes pensadores o maestros como Claude Sabat, que acabo de nombrar, Marc Flechet, ya todos esos de origen francés. Bueno, el más conocido posiblemente en Argentina es Enrique Corbera. Todos ellos fueron dándole como forma a esto que se llama biodecodificación o decodificación biológica. Y ya como para expresarme en un término un poco más específico para la biodecodificación, tenemos un cerebro que está integrado y programado en términos biológicos de supervivencia. Esta es una ley que creó el Dr. Hammer. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos un cerebro programado con todas nuestras vivencias, con todas las vivencias de nuestro árbol genealógico, que tiene como objetivo la supervivencia nuestra, de nuestro árbol y de toda la humanidad. Y bueno, entonces este cerebro se encarga, por así decirnos, de protegernos del peligro. ¿Cómo se informa este cerebro? Este cerebro se informa a través de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos, de cualquier forma de entrada de información, el cerebro la toma. Entonces, este cerebro, que está programado para nuestra supervivencia, está de una manera latente, atento a todo lo que hacemos, sentimos, pensamos y demás. Entonces, ¿qué pasa cuando este cerebro percibe que nosotros tenemos un estrés muy grande? Un estrés le decimos a un consumo de energía. Hablar, escuchar, es un consumo de energía, por así decirlo, lógico y normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay un estrés muy fuerte? ¿Qué hace el cerebro? El cerebro busca protegernos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ahí es donde manda una solución. Eso que normalmente nosotros llamamos enfermedades. Por eso, según la decodificación biológica o la biodecodificación, las enfermedades tienen un origen en las emociones. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene un estrés muy grande que le genera una persona que es compañera de trabajo, vamos a decir, por ejemplo. Imaginemos que la frase más común que esta persona hace en referencia a esta compañera o compañero es: no me la trago.
que es un comentario que nosotros podemos hacer muchas veces. No me trago a tal, no me lo trago a tal. Bueno, el cerebro ¿qué capta? Capta la información, no me trago algo. Entonces decide mandar una solución. ¿Qué solución puede mandar el cerebro? Porque en el ideal, por así decirlo, estaría buenísimo que el cerebro pueda mandarnos un WhatsApp o un mail que nos diga, che, fíjate que estás muy estresado con este compañerito de trabajo, fíjate si no lo podés charlar con alguien o hacer algo para solucionarlo. Pero como no tiene esta cualidad, lo que hace es mandar una enfermedad, una solución. Bueno, y en este caso, por ejemplo, de que el concepto es no me lo trago, puede ser que el cerebro lo tome y mande una patología a la garganta o al esófago o al estómago según el tono del no me trago que está recibiendo. Porque el cerebro es literal y no toma que no me trago es no acepto a esta persona o esta persona me cae mal o no la acepto, no la integro o lo que sea. Es literal. Entonces, como el cerebro recibe tengo un estrés muy grande porque no estoy tragando, manda la solución para poder tragar, manda algo a la garganta, al esófago o al estómago. Pero bueno, ¿y ahí qué pasa? Y vamos al médico, nos dice, bueno, usted tiene tal patología y se genera lo que yo digo, la bola de nieve, porque ahí viene un estrés nuevo, que es el estrés de la enfermedad, y todo se empieza a complicar y a ser más difícil. En este punto quiero aclarar que no necesariamente cada persona que no se trague a alguien va a tener una patología de estas. Esto es un ejemplo nomás que se suele utilizar, que no significa eso porque varía según el tipo de estrés, el tipo de programación que tiene la persona, según sus programantes, según su historial familiar y todo eso. Lo digo para que nadie se asuste y piense que por el hecho de no tragarse a un compañero de trabajo o lo que sea va a generar una patología. No funciona de esa manera. Es muy importante que sepan esto para no atraer ningún tipo de preocupación ni nada. Lo que nosotros hacemos en una consulta es buscar y encontrar el desencadenante que genera este conflicto que el cerebro toma como un peligro por el cual desencadena una enfermedad, y también todos los programantes, porque esto es algo que noto mucho en la gente habitualmente, que es cuando tienen algún conflicto, normalmente van a buscar algún diccionario de biodecodificación o algún libro y van a buscar cuál es el conflicto que se relaciona con lo que están viviendo, que no está mal, pero sería el mismo ejemplo que cuando yo quiero podar las malezas que tengo en mi jardín. En lugar de llamar a un jardinero que sepa sacarlas de raíz, las cortamos por arriba. Por un tiempo el jardín va a estar lindo, libre de malezas, pero en algún momento, como esas raíces quedaron en la tierra, van a volver a nacer. Creo que es importante remarcar también esto, porque muchas veces uno lee un libro y cree que solo es eso, pero es un trabajo un poco más de fondo. No es solo encontrar el conflicto que nos tiene mal, sino también buscar lo que llamamos programantes, que es en relación a nuestra familia, a nuestra niñez. Por así decirlo, es como que si fuéramos una computadora, no solo es ejecutar un programa, sino también es ir a desinstalarlo. Y bueno, de esto consta la biodecodificación, básicamente. Se basa en que las emociones son las que generan las enfermedades y el objetivo es ir a encontrar esas emociones, hacerlas conciencia y así iniciar el trabajo de transformación para volver a la salud. Y así también, como este cerebro nuestro inconsciente se encarga de nuestra supervivencia y trabaja con las emociones y con las enfermedades, como venimos hablando, también se encarga de otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué no encuentro pareja? ¿Por qué me cuesta conseguir un trabajo estable? ¿Por qué tengo problemas de dinero? Todo eso también es en parte por nuestro inconsciente, que tiene cierta programación, para seguir con el ejemplo de la computadora, que nos indica que, por ejemplo, el dinero es un peligro. Y aunque nosotros estamos deseosos de tener mucho dinero, hay una parte nuestra que tiene como programa que el dinero es peligro. Y aunque intentemos miles de maneras de conseguirlo, no lo vamos a lograr porque una parte nuestra no quiere, porque sabe que es peligro. Esto también es un ejemplo que se puede trabajar en la biodecodificación para encontrar el origen de por qué tenemos esta traba y así liberarnos y transformar nuestra vida para nuestro bienestar. Este es solo un ejemplo, pero diría que casi todo lo que pasa en nuestra vida tiene un origen y se lo puede encontrar para su transformación.
Ok, ¿y cómo se realiza esta terapia? ¿Se puede hacer a distancia o tengo que estar presente, digamos? ¿Tengo que acudir a tu consultorio, al lugar donde atendés? La terapia se puede realizar de manera presencial o virtual, es exactamente lo mismo, es uno de los grandes beneficios que nos trajeron estos años tan difíciles, es descubrir que la virtualidad y la presencialidad en temas de sanación o de transformación es lo mismo, no es necesario estar enfrente al terapeuta para poder lograrlo. ¿En qué consiste una sesión de biodecodificación? Es básicamente una charla entre el consultante y el terapeuta, donde este último se encarga de realizar ciertas preguntas concisas, buscando encontrar las emociones ocultas que tiene el consultante, que es lo que le está generando el conflicto en sí. Bien. Hace poco entrevistamos a Fedra González, donde nos contó un poco sobre el tema de las constelaciones familiares y demás. ¿Tiene alguna relación con este tema o son terapias totalmente diferentes, no tienen nada que ver? La verdad que me parece una pregunta súper interesante porque yo tengo la creencia que cuando una persona viene a una consulta de lo que sea, normalmente el origen no solo está en un punto, sino que es como un entretejido o una telaraña, por así decirlo, donde se interrelacionan un montón de situaciones, que por eso es que a mí me gusta hacer un trabajo integral, porque yo creo que una persona viene con un conflicto que tiene hoy en día en su familia o en el trabajo, por ejemplo, pero que este conflicto se relaciona con algo que vivió en su niñez o en la panza de su madre, o que se relaciona con un conflicto que trae de su árbol genealógico o de otra vida. Esas son las terapias que yo realizo, pero me parece que hay un montón de otras terapias que también se pueden complementar, como puede ser en este caso las constelaciones familiares. Y es muy fuerte la sanación y la transformación que se realiza en una constelación. Me parece súper interesante y yo lo he hecho como consultante yo mismo, de trabajar cosas con biodecodificación o con terapias de vidas pasadas o con psicogenealogía y después llevarlo a trabajar en una constelación. Me parece súper interesante y a mí me ha ayudado mucho, y conozco mucha gente que yo he enviado a constelar con gente conocida mía que logra hacer conciencia aún más de lo que se logra en estas terapias. Yo creo que todas las terapias tienen un objetivo común, que es la transformación o la sanación, como querramos decir, de la persona, y que todo se interrelaciona. Así que sí, creo que son, no sé si decir que son terapias hermanas, pero claramente son terapias que se complementan y que tienen un objetivo común y bastante similar. Me parece muy interesante, por ejemplo, cuando en la psicogenealogía no se encuentran datos del árbol genealógico, porque hay un bisabuelo que no sabemos qué día nació, o qué día murió, o qué le pasó, lo podemos trabajar constelando, y así hay un montón de ejemplos más. Clarísimo. ¿Y cuál sería el beneficio principal de hacer una biodecodificación? El beneficio más grande de la biodecodificación creo que es la toma de conciencia de las cosas que pasan en nuestra vida, poder comprender y entender la vida, sobre todo nuestra vida, por qué nos pasa esto, por qué no nos pasa aquello otro, por qué nos enfermamos, por qué sí esto, por qué no lo otro. Creo que nos cambia la perspectiva total de la vida y pasamos de ser una simple víctima que vive la vida o sobrevive, mejor dicho, la vida, a ser creadores de nuestra propia vida, a poder decidir transformar nuestra vida y decidir qué queremos para nuestro presente y también para nuestro futuro. ¿Y cualquier persona puede aprender esta terapia? ¿Puedo, no sé, arrancar algún curso o algo y ser biodecodificador? No sé cómo se titula, digamos. ¿O es necesario contar con algún título en específico? ¿Cómo es este tema? La realidad es que en algunos países del mundo es necesario tener el título de medicina para poder ejercer la decodificación o la biodecodificación, pero en Argentina esta prohibición no existe y es libre para cualquier persona que quiera y pueda estudiar la biodecodificación. La realidad es que siendo uno médico facilita mucho para la comprensión del cuerpo, de cómo funciona, pero no es algo excluyente. Lo que sí recomiendo es que si alguno de ustedes está interesado en estudiar todo esto, analice y estudie a los distintos profesores. Yo la verdad que recomiendo a Enrique Burón, que fue mi profesor, y la verdad que es un profesional espectacular de la decodificación, que tiene varios libros publicados, y la verdad que es un genio. Esa es mi recomendación si a alguno le interesa. Ok. Y
¿Tenés alguna experiencia extraña o alguna experiencia que te haya sorprendido realizando esta práctica? Y mira, yo con el tiempo me he acostumbrado a cosas que antes parecían raras o extraordinarias, aunque ahora me parezcan comunes, ¿viste? Con el tiempo aprendí que la casualidad no existe y que todo es una causalidad, que todo tiene su origen que se puede comprender e interpretar, y eso me ha cambiado mucho la forma de ver el mundo. Y ya hay cosas que, viste, que ya parecen comunes para mí, pero por ejemplo se me viene a la cabeza una situación de dos familiares que estaban en conflicto, y luego de una sesión acá, no la consultante, sino la otra parte del conflicto, de la nada, por así decirlo, o de manera mágica, por así decirlo, se acerca a la consultante y se soluciona el conflicto. Solo por el hecho de hacer conciencia acá lo que había que hacer conciencia. O también que muchas veces creemos que elegimos nuestra profesión por un tema de pasión o por lo que tocó, pero en realidad estamos sanando un conflicto que viene de más arriba. Se me viene, por ejemplo, un abuelo que sufría porque no sabía leer o escribir y era maltratado por eso, y bueno, luego su nieta, que capaz que ni conoció a este abuelo, termina siendo maestra o profesora para enseñarle a los chicos a escribir o a leer para que no sean maltratados por otra persona. Como de una manera inconsciente se termina sanando algo que pasó capaz hace 80 o 100 años en el hoy. Y así un montón de cosas. Esto hablando solo de la biodecodificación. Ya después cuando hablo de todo el tema del alma y todo eso, sí, bueno, la verdad que el hecho que no exista el tiempo o el espacio para el alma te abre una perspectiva donde pueden pasar muchísimas cosas particulares o peculiares como para contar, pero bueno, creo que a lo que viene la charla, lo más extraordinario es eso, de que capaz que con una sesión sola se solucione un conflicto de muchos años, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel económico, ni hablar de temas de salud. Yo creo que eso es ya de por sí es raro, es extraordinario o no es común. Bueno, la verdad que es alucinante, es espectacular lo que nos contás, está buenísimo. Está para quedarse charlando horas sobre este tema, sobre todas las terapias, además que haces, y seguramente debes tener millones de experiencias de diferente tipo. Contanos, como para ir cerrando, a la gente que está escuchando, cómo te pueden contactar, redes sociales, si tenés alguna página web, WhatsApp, lo que vos quieras, para que se puedan comunicar con vos. Bueno, Leo, antes que nada, muchas gracias a vos por dejarme conectar en este momento con todos tus seguidores, y si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna consulta sobre el tema que venimos charlando hoy o sobre alguna de las otras cosas que yo hago, o les interesa sacar un turno, les cuento que como la biodecodificación se puede hacer de manera virtual, también todas las otras terapias que yo realizo se pueden hacer de manera virtual sin ningún tipo de problema, y es exactamente lo mismo que hacerlo de manera presencial. Si les interesa algo de eso, les dejo mis redes sociales. Mi Instagram es @simonfucci.ti, mi Facebook es Simón Fucci Terapias Integrales, y si les interesa mandarme un mail, lo pueden hacer a simonfucci.ti@gmail.com. Y también me pueden encontrar tanto en iVoox como en Spotify como Simón Fucci Terapias Integrales, donde tengo un pequeño podcast donde hablo un poco de todas estas cosas que me gustan. Ya saben, cualquier consulta que ustedes tengan para mí no es molestia, todo lo contrario, me encanta, así que todos son bienvenidos. Muchas gracias. Perfecto, bueno, vamos a repetir. En Instagram lo pueden encontrar como @simonfucci.ti, en Facebook Simón Fucci Terapias Integrales. Si se quieren contactar por mail, simonfucci.ti@gmail.com, y también los invitamos a escuchar el podcast de Simón en iVoox y en Spotify. Lo van a buscar como Simón Fucci Terapias Integrales. Fucci se escribe con C, Fucci. Con esto dicho, Simón, te agradezco. Gracias por tu tiempo, gracias por sacarnos todas las dudas, como dije anteriormente. Te mandamos un saludo enorme y gracias por haber compartido tu conocimiento sobre la biodecodificación.
Bueno, te agradezco mucho, te agradezco por la invitación y por permitirme este espacio para hablar de las cosas que tanto me gustan, y también te felicito por el trabajo que haces con tus podcasts. La verdad que es muy interesante todos los temas que traes a colación en ellos, y bueno, la verdad que es una gran valentía hablar sobre estos temas que nadie habla, justamente, y también para que el oyente se sienta acompañado, se sienta que no está solo y que todos estos temas son mucho más compartidos de lo que uno piensa. Así que muchas gracias por todo, a vos y a toda la audiencia. Ahí pasó Simón Fucci en un episodio sobre biodecodificación. Nosotros hasta aquí llegamos. Si te gustó el episodio, calificalo, ponele unas estrellitas y seguinos, así no te perdés nada de lo que se viene. Ahora también podés buscarnos en Twitch, como Nadie Habla de Esto, todo junto. Así te vas a enterar cuando hacemos directos y charlamos un poco de estas cosas que nos gustan. Me despido y le agradezco nuevamente a ustedes que están ahí del otro lado escuchando. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir charlando sobre Nadie Habla de Esto. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharlo. Te invito a seguirme en Instagram, leonardo.gote o nadiehabladeesto.podcast. También podés enviarnos una idea para charlar, anécdota o lo que quieras al email goteleonardo@hotmail.com. Muchas gracias.